Padre, te damos infinitas gracias hoy en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, y en el nombre de tu Santo Espíritu, No está por bien. permitirnos estar reunidos. Puedo darla. ¿Me escuchas, Lucy? Sí, te escucho. Por favor, ¿puedes orar para iniciar la predicación, si eres tan amable? Gracias. Ay, no te escuché. Por favor, ¿puedes orar para iniciar la predicación, si eres tan amable? Sí. Bendito Padre, Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, para que nos dé sabiduría, entendimiento y guía para seguir nuestra vida diaria. Señor, dale discernimiento a Israel Jaramillo Arias en este día, para que a través de él, ocupes para darnos nuestra palabra y también que nos dé salud, nos dé bienestar a nuestras familias que estamos aquí reunidas todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Porque tu palabra dice que eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Gracias, amado Padre, por estar con nosotros hoy y siempre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Lucy. Bien, vamos a ir a Mateo 18, 23 y vamos a darle lectura. Y dice la palabra de Dios. Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, 23, 35. Hay una historia de una familia en la Ciudad de México, una familia de la clase media, que tenía 2 hijos. Uno tenía 4 años, el otro tenía 7 años. El hijo de 4 años estaba en el kinder y el de 7 años estaba en la primaria. Esta familia se levantaba muy temprano para llevar al niño a la escuela, que lo llevaba su mamá. El papá se levantaba a las 5 de la mañana para poder ir al trabajo y ellos tenían que transportarse en los servicios públicos de la ciudad, es decir, en peceros, en el metro. Cuando llevaban al niño de la primaria de 7 años, la mamá tenía que tomar un pecero en la esquina de su casa, que tomaban todos para ir a una estación del metro y el pecero pasaba llenísimo. En muchas ocasiones la señora tenía que ir colgada en las escaleras hablando a sus hijos para no caerse, porque el metro, el transporte estaba llenísimo. Y cuando entraba al metro para llevar a su hijo al kinder era la misma situación. Al tener esta situación, la esposa y el esposo se reunieron y se pusieron de acuerdo para hacer un esfuerzo grande y sacar un autofinanciamiento para comprarse un auto, estos sistemas de autofinanciamiento en donde tú vas pagando tu mensualidad
y al reunir un cierto número de mensualidades, te dan tu auto. Ellos entraron a este programa en donde tenían que cubrir 18 mensualidades, las cuales ellos cubrieron de manera puntual, pero en muchas ocasiones el cubrir estas mensualidades para evitar el transporte del metro, del pecero, porque era algo desgastante para ellos y sobre todo peligroso, pues en muchas ocasiones no había pan en la mesa, no había tortillas, no había zapatos nuevos, no había salidas, pero hicieron todo el esfuerzo para poder obtener ese auto que iba a mejorar la calidad de vida de la familia y sobre todo el tema de poder ir a la escuela y al trabajo. Finalmente se cumplieron los 18 meses y les entregaron el auto. Este auto que era un Kia, no sé si puedo decir marcas, pero era un Kia Rio. Este Kia Rio traía una característica muy especial, nada peculiar, que las vestiduras del auto venían decoradas con un tema que se llamaba fiesta, es decir, las vestiduras traían figuras geométricas, eran triángulos, eran cuadrados, eran rectángulos, eran círculos en toda la vestidura. Cuando entregaron el auto, que fue toda la familia a recibirlo, el hijo más pequeño, el de 4 años de edad, fue algo que le llamó mucho la atención, que las figuras geométricas que traía en la vestidura de su auto eran las figuras que estaba viendo en el kinder, en la escuela y que iluminaba todos los días. Bueno, cuando se las enseñaba. Llevaron el auto, lo utilizaron el primer día para ir a dejar al niño a la escuela, a la primaria. Todos los papás de sus amiguitos se dieron cuenta que estaban estrenando auto, les felicitaron, les dijeron que qué gran logro, y bueno, ellos estaban felices. Posteriormente llevaron al niño al kinder, y de igual manera también los papás los felicitaron, y ya por la tarde al regresar, pasaron primeramente por el niño al kinder. El niño del kinder traía una maletita de Spider-Man. Esa maletita de Spider-Man tenía una cajita de 24 crayolas de diferentes colores, y su topper en donde guardaba su lunch. Después fueron por el niño más grande a la primaria, y cuando llegaron a la primaria decidieron que para festejar el logro y estrenar el auto, se iban a ir a comer algo ahí al pollo Kentucky. Cuando llegaron a Kentucky, a Fried Chicken, a comer pollo, pues resulta que estaba llenísimo, había mucha gente, entonces los papás optaron por dejar a los niños en el auto y ellos irse a formar y comprar la comida. El papá cerró las puertas, puso el aire acondicionado, pero el niño de 4 años, al ver las figuras en el auto, pues no se pudo contener y abrió su mochila de Spider-Man, sacó sus crayolas de 24 colores y comenzó a iluminar todas las figuras de la vestidura del auto nuevo del papá y la mamá, que con mucho esfuerzo habían comprado durante 18 meses de ahorro. Cuando llegaron los papás y vieron este escenario artístico, pues la mamá se quedó impactada, pero el papá se puso muy mal, se puso muy enojado, muy molesto, y agarró al niño. Él era carpintero y sacó de su maleta una regla de metal, y con esa regla de metal, muy enojado, muy enfurecido, comenzó a golpear al niño de 4 años sus manos, diciéndole que lo que había hecho no era correcto, que era un esfuerzo de mucho tiempo. El niño gritaba, lloraba, posteriormente dejó de llorar hasta que el papá se cansó y dejó de golpear. Llegó el niño a la escuela, a la casa. Cuando llegan a la casa, el niño entra al cuarto, se duerme toda la tarde, llega la noche, no quiere cenar, y al otro día en la mañana, cuando la mamá va a despertarlo para ir a la escuela, pues se percata de que las manos del niño están tremendamente hinchadas y moradas. El niño dice que no siente sus manitas, que no puede tener el cepillo, que no se puede arreglar. La mamá le avisa al papá y optan por ir al médico. Cuando llegan al hospital, inmediatamente ingresa el niño al médico, y después de un rato sale uno de los médicos con una persona acompañada vestida de civil, con una mano, y le preguntan a los papás, a los familiares del niño, que qué era lo que le había pasado a este niño, porque tenía unas lesiones pues muy fuertes e incluso eran irreversibles. Es decir, las lesiones que le había causado en las manos a su hijo originaron que le tenían que amputar las manos porque habían tardado en ayudarle para que sanara. El papá se quedó impactado, la mamá no supo qué decir, les dieron un documento donde tuvieron que firmar, y posteriormente pues se hizo la amputación de ambas manos de su hijo de 4 años de edad, que le había dañado el papá las manos por haber iluminado las figuras geométricas del auto último modelo que habían comprado. Al siguiente día, el niño entró al cuarto y les permiten a los papás ir a verlo. La primera que entra es la mamá, lo abraza, el niño llora, después entra el papá y se le queda viendo el niño y le dice: papá, perdóname, papá, perdóname, papá, perdóname, pero por favor, regrésame
mis manitas. La palabra de día de hoy está en el tema del perdón a Dios, ese perdón a veces inmerecido. Vamos a ir a Mateo 18:15. Y en Mateo 18, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:15 nos habla del perdón. Y dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no los oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. El perdón del que nos habla Dios es de un perdón en el que nosotros tenemos que escuchar a la parte que nos ha dañado. En Lucas 17, capítulo 3, de versículo 3 y 4, Lucas. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. La palabra de Dios nos habla del tema del perdón. En Mateo 18:22, Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y le dice a Cristo: 7. Y Jesucristo contesta: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Esta palabra de 70 veces 7, la primera vez que la escuché, dice la palabra, voy a ir a Mateo, entendí que hablaba de multiplicar 70 veces 7, y si nosotros multiplicábamos 70 veces 7, pues nos da el factor de 490, pero después comprendí que Jesucristo nos hablaba de una potencia. Es decir, 70 veces 7 nos daba o nos pedía que multiplicáramos ese resultado 70 veces. Si yo, por ejemplo, multiplico 70 veces por 7, tendría yo que perdonar 490 veces a mi hermano. Pero esa es una sola vez de las 70 que nos dice que debo perdonar. Si yo multiplico 490 por 7, pues tendría que perdonar yo 3,430 veces a mi hermano de los pecados que tuviera contra mí, y apenas llevo 2 veces de las 70 que me dice Cristo. Si yo multiplicara 3,430 por 7, me daría 24,010, y apenas llevo 3 veces multiplicado que tengo que perdonar, hermano. Si yo multiplicara esos 24,100 por 7, pues ya me daría 168,070 veces que debo perdonar, y apenas llevo 4 veces de las 70 veces que me pide Dios que debo perdonar a mi hermano. Y si multiplico 168,070 veces por 7, pues ya me da 1,176,000, y apenas llevo 5 veces del perdón que nos habla Dios. Un perdón a veces inmerecido. En Miqueas, vamos a ir al libro de Miqueas. Y le voy a pedir a alguno de mis hermanos que esté conectado que me ayude leyendo Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 20, el que quiera. El que me pueda ayudar, por favor. ¿Sí me escuchan? Bien. Dice Miqueas, capítulo 7. 7, perdón. 7, capítulo 7. 7, versículo 18 al 20. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? Y dice la palabra que Dios no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Cuando escuchábamos esta ilustración de aquel pequeñito que perdió sus manos, pues algo fuerte, porque de repente somos muy dados a perdonar, pero no olvidar, ¿no? Y de repente, pues, te perdono, pero no se me va a olvidar eso que me hiciste y te juro que lo voy a guardar todo el tiempo hasta que me lo saque y te lo cobre. La palabra de Dios nos habla de un Dios que olvida. ¿Quién de nosotros cree que cuando arrojemos algo al mar y regresemos en 7, 8 días lo vamos a recuperar? Cuando arrojamos algo al mar, como nos habla Dios de los pecados, es algo que no vamos a recuperar, aunque yo tengo una excepción porque una vez fui a la playa con mi familia y mi hijo perdió sus lentes en el mar, la ola se lo llevó. Curiosamente, mi hija entró como a los 5 minutos y pisó ahí en el mar y recuperó los lentes ahí, sí nos los regresó. Pero bueno, cuando nos habla de ese perdón inmerecido, nos dice Cristo que qué Dios como nuestro Dios, que olvida los pecados y que no los retiene para siempre, porque se deleita en misericordia. Esa misericordia de la que Dios nos habla es la cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. La misericordia dice en su interpretación que misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Misericordia es inclinarnos a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Y la compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver y padecer a alguna persona y tratamos de aliviar su dolor o sufrimiento y tratamos de remediarlo o evitarlo. Dice que Dios como nuestro Dios que perdona, volverá a tener misericordia con nosotros, sepultando nuestras iniquidades. Sepultando nuestras iniquidades. La palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 nos dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos un Dios justo, Él nos perdona nuestros pecados, pero cuando confesamos nuestros pecados, vamos a ir a 1 de Juan 1:9 y dice la palabra de Dios. En 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, declarar nuestros pecados, porque Él es justo para perdonarlos. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él y para no está en nosotros, porque en realidad todos hemos pecado. Todos hemos tenido pecados en nuestras vidas. Y cuando nosotros se los confesamos a Dios, Él es fiel y justo, tiene misericordia de nosotros. Pero a veces, como en la parábola que acabamos de leer, resulta que nosotros no hacemos lo mismo. La palabra de Dios en Mateo 18, (23) al 35 dice la palabra. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este rey reúne a sus siervos para hacer cuentas y dicen que le fue presentado y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagaran la deuda. En aquella época, un talento era el equivalente a 6,000 denarios. Y un denario era el pago que se le daba a un jornalero por todo un día de trabajo, así como el salario mínimo el día de hoy. Hay gente que gana 2 salarios mínimos, hay gente que gana 3 salarios mínimos, pero bueno, lo que le pagaban a un jornalero por todo un día de trabajo era un denario. Un talento era equivalente a 6,000 denarios, es decir, 6,000 días de trabajo. Ahora que estábamos en la enseñanza,
nos hablaba Pastor Beto del trabajo, pues para que yo pudiera tener un talento, yo tenía que trabajar 6,000 días. 6,000 días tenía que trabajar. Y es decir, si yo trabajara 6,000 días, que es equivalente a 16 años, 4 meses, 3 días, en 16 años, 4 meses, 3 días, yo iba a juntar un talento. Y esta palabra dice que le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Era una deuda impagable. Es decir, una persona que le debía 10,000 talentos y para juntar un talento yo tenía que trabajar 6,000 días sin descansar, sin comprar lunch, sin pasajes, es decir, todo lo que trabajara para pagarlo. Imagínese una deuda de 10,000 talentos. Esto representaba 164 millones de años trabajar para poder pagar esta deuda. Era impagable. Entonces, al ver que era impagable, el rey le pidió que vendieran a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para pagar esa deuda. Hay pecados, hay deudas que podemos considerar impagables, pero solamente la misericordia de Dios hace posible. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado, ¿qué fue lo que hizo el siervo? Ni siquiera fue parado ni se arrodilló, sino que se postró en un sentido de humillación total, postrado, sin cara, le decía, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Algo que era impagable, un pecado imperdonable. Solamente ustedes y nosotros sabemos cuáles son los pecados que hemos declarado ante Dios. La palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Dios perdona pecados que son impagables, a veces nosotros no podemos perdonar el que se pinte una vestidura de un coche de triángulos, cuadrados o círculos, o el que no nos hayan invitado a la fiesta, o el que no nos haya dicho que teníamos que ir a algún lado. O sea, de repente son cosas que nosotros vemos y vivimos de manera constante. A los que nos transportamos en el contexto público, pues de repente te pisan, te avientan, hay peleas, hay golpes, hay agresiones, hay amenazas, se dicen de todo. Y esa misericordia de la que Dios nos habla de perdonar 70 veces 7, pues nos habla de un perdón indefinido. A veces no podemos perdonar el que nos hayan aventado en el metro y queremos golpearle, queremos maldecirle. No podemos perdonar que se nos metan primero en el semáforo porque ya estamos diciendo cosas que no son lo que le agrada a Dios. Cuando Dios perdonó nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar, olvidándose literalmente de ellos. Ese perdón inmerecido, ese perdón del que nos habla Dios. En Lucas 23, 24, cuando Jesucristo estaba en su momento de dolor, vamos a ir a Lucas 23, 24. Alguien que le pueda dar lectura, por favor, a Lucas 23, versículo 34. La palabra dice. Lucas capítulo 23, versículo 34, por favor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Gracias. Ricardo. Alfonso. Bien, la palabra de Dios dice que Jesucristo, estando en su momento de agonía, escarnecido, humillado, ultrajado, crucificado en la cruz, le decía al Padre, Señor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre se le postró pidiéndole misericordia, haberlo humillado, vamos a regresar a Mateo 18. Y en Mateo 18 dice que cuando él estaba postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y aquel señor,
y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, inclinado a sentir compasión por lo que sufría y ofrecerle ayuda, al ver su tristeza, a su dolor, trató de remediarlo. ¿Y cómo lo remedió? Le soltó y le perdonó la deuda. Esa deuda impagable, ese pecado imperdonable, fue perdonado por Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es un Dios que pecados los arroja al fondo del mar y se olvida. Así como ese dicho secular que dice borrón y cuenta nueva. Si tú escribes algo en un libro, algo que te haya pasado, y lo revisas dentro de 10 años y lo lees, ahí lo vas a ver. Pero si yo lo escribo y lo borro, y después de 10 años reviso ese libro y veo que hay algo borrado, pues no me voy a acordar de qué fue lo que escribí. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Señor Jesús, en esa cruz del Calvario, después de todo lo que había sufrido, para que nos perdonara nuestros pecados, esos pecados que nos condenan a inminente, rompiendo el acta de los decretos, pues aquí se manifiesta la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Pero resulta que aquel siervo, después de que había sido perdonado de la deuda, de los pecados, de todo lo que habíamos pasado, pues de repente se le olvidó, y hay algunos que se olvida con el tiempo, con las semanas, pero inmediatamente que salió, dice, pero saliendo aquel siervo, o sea, inmediatamente que había sido perdonado, saliendo de aquel lugar, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, a uno de sus trabajadores que le debía un dinero que le había prestado para que fuera a desayunar o para una torta y un tamal, qué sé yo, se lo había prestado ahí. Y lo ve y le dice, ay, ¿te acuerdas? Dice que, y lo agarra del cuello y lo empieza a ahorcar y le dice, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, su trabajador, su ayudante, se postra ante él y le ruega diciendo, ten paciencia conmigo, las mismas palabras que él había declarado a Dios, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero esta deuda de 100 denarios, denarios, esta sí era pagable, aunque eran 100 días de trabajo, ¿verdad? Representaban 100 días de trabajo para pagarle, que sí se los podía pagar, pero resulta que él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. El perdón es algo que tú y yo decidimos. Él no lo quiso perdonar. No tuvo esa misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Yo soy egresado del Centro Bíblico del Sur, los que hemos estado en estos lugares, hemos recibido una misericordia de Dios de manera extraordinaria en todos los momentos, desde aquellas predicaciones en la tarde que llegaban las bolsas de pan, los suministros, la visita a la familia, que nos dábamos cuenta de que Dios se manifestaba en todo momento en cada uno de nosotros y que sentíamos ese amor, esa misericordia que nos manifiesta todos los días y que son nuevas cada mañana, esa misericordia que solamente Dios puede tener, pues prácticamente de repente nos olvidamos. Pero cuando lo ven sus consiervos, lo que estaba pasando, se entristecen mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, todo se lo había perdonado. ¿Por qué? Porque precisamente había tenido misericordia de él. Misericordia de la que nos habla es una misericordia de acción. En Lucas 10, vamos a Lucas 10, nos habla de una parábola del buen samaritano en Lucas 10. Y dice la palabra de Dios. En Lucas 10:30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Ese hombre que iba al trabajo, lo asaltan, lo golpean, lo dejan ahí tirado, y acontece que desciende un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasa de largo. Es decir, lo ve el sacerdote herido, muerto, y su misericordia es pasar de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él
y viéndolo, fue movido a misericordia. Es decir, inclinó a sentirse y viendo ese dolor y esa tristeza, lo que hizo fue ayudarlo para que evitara la muerte o lo que estaba pasando. Y acercándose, vendó sus heridas, lo ayudó, sin importarle el estado en el que se encontrara, le echó aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, 2 días de trabajo, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Cuando despierte, dale lo que necesita. Si quiere más, yo después te lo pagaré. Y le pregunta a Dios, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Y dijo, ¿y quién usó de misericordia? Esta es la misericordia de la que nos habla Dios, misericordia en acción. Actuar. Perdonar. Nos dice Lucas 23:34, la palabra de Dios, que Dios estando en un momento de agonía y de sufrimiento, siendo escarnecido, humillado, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, cuando estamos orando, la palabra nos dice que debemos perdonar a los que están orando por nosotros. Y regresando a Mateo, dice la palabra, Mateo 18:23, estábamos en el 29. Entonces su siervo postrándose rogaba, diciéndole, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, lo entregó ese remordimiento de no tener perdón. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos, empezamos a sentir paz, empezamos a tener tranquilidad, pero cuando no perdonamos, estamos molestos, estamos incómodos, estamos de mal humor, nada nos gusta, nada nos parece, porque no tenemos esa misericordia que Dios nos ha manifestado. Dice la palabra de Dios en el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En la oración modelo, vamos a Mateo. ¿Es alguien, por favor, que me ayude leyendo Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 15? Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 15. Vosotros, Estén, pues, por favor, ¿me ayudan? si escuchas, vosotros, Sí, adelante, pues, por favor. vosotros, pues, oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Dice la palabra de Dios en la oración, amén, muchas gracias. Porque si nosotros perdonamos, nuestro Padre nos perdonará. En Marcos 11, 24 y 25, la palabra de Dios nos dice que cuando estemos orando, perdonemos. Cuando estemos orando, cuando estemos en ese momento de intimidad con Dios y en nuestra oración, perdonemos. Porque
Pedimos perdón a veces a las cosas que hacemos, pero no podemos perdonar al que nos hizo algo, al que nos dañó, al que nos ofendió. ¿Qué ejemplo más grande en Lucas 23:34, que nos dice nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso cuando estemos orando, cuando estemos en oración, la palabra dice en Marcos 11:24-25, perdonar. Por todo lo que pidieras orando, creer que lo recibirás y os vendrá. Todo lo que pidiéramos orando, creamos que lo recibiremos, dice, y cuando estés orando, en el 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que nuestro Padre, que está en los cielos, nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Siervo malvado, toda esa deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no tendrías que hacer tú también lo mismo con tu consiervo que te debía 100 denarios? La palabra del día de hoy nos recuerda que tenemos un Dios perdonador. Queda 7, 18, 19 y 20. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Que perdona nuestros pecados y que los arroja al fondo del mar olvidándose. ¿Qué Dios como nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario pagó los pecados que nos apartaban de su presencia, rompió esa acta de decretos y nos dio ese perdón posiblemente inmerecido? Misericordia es a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, pero esa ayuda, ¿verdad? Esa acción, esa misericordia en acción, esa compasión que sentimos se produce a alguien que está en sufrimiento, pero ayudarle. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que es un Dios de amor, que es un Dios perdonador, y que nos ha perdonado a ti y a mí nuestros pecados, así como también nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. A veces podemos tener ese enojo, pero ese enojo nos lleva a hacer cosas que posiblemente ya no tengan reparación, como las manitas de ese niño. Las vestiduras sí tenían reparación. Vamos a leer un salmo que nos va a compartir mi papá, es el Salmo 93, para posteriormente pasar al llamado de Dios. Hermanos, buenos días. Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron sus sonidos, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Gracias, hermanos. Buenos días. Bien, pues esa es la palabra que hemos compartido. Vamos a terminar con una oración y le voy a pedir al pastor Beto si me puede ayudar con el llamado. Bien. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, infinitas gracias te damos en esta tarde por esta gran bendición, Señor, de permitirnos estar en tu presencia. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 nos congregamos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por recordarnos ese perdón que tú has dado a cada uno de nosotros, de nuestras acciones, de las palabras, de nuestras obras, Señor, de las cosas que hemos dejado de hacer, Señor, y que en tu palabra nos recuerdas que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy en esta mañana, Señor, ya tarde, pues te damos muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra, Padre. Y ponemos en tus manos la vida de mi hija Shaen y Jaramillo Negret.
Sabes, Padre Celestial, lo que está pasando, Señor Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Tus llagas hemos sido sanados, Señor, y ponemos en tus manos su vida, su salud, Señor, su piel, para que seas tú dándole esa sanidad que solamente tú le puedes dar, Padre. Tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. Yo lo creo, lo declaro y lo decreto. Por eso ponemos en tus manos su vida, Señor. Ayúdala en lo que está pasando, Padre, que su piel esté limpia, Señor, que ya no tenga ese malestar, esa incomodidad. Que nos pongas en el médico correcto, Señor. Hemos visto dermatólogos, hemos tratado con tratamientos, medicamentos, cremas, y no ha habido ningún resultado, Padre, pero seguimos pensando y creyendo en ti, Señor. Creemos en ti, Padre, porque tú eres un Dios de lo imposible. Por eso ponemos sus manos en tu vida, perdón, al revés, ponemos su vida en tus manos, Padre, y te pedimos que seas tú dándole sanidad, Señor. Hoy en esta tarde te damos muchas gracias por este tiempo en tu presencia, te bendecimos, te adoramos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo y en el nombre de tu Santo Espíritu, Padre. Amén. Amén, pues a todos los que nos están escuchando, que estén pues conectados, sea en el YouTube o en el Facebook o acá, o que estén acompañando a alguien o que después vayan a ver este video. Si tú no has recibido a Jesús, este es el día, no es una casualidad. Ha sido contundente, ha sido demasiado claro lo que el Espíritu Santo nos ha hablado por medio de nuestro amado Israel, de que no hay ningún pecado, no hay un solo ser humano con la capacidad de pecar demasiado como para que no pueda ser perdonado por Dios. Y es el perdón de Dios lo que nos trae la felicidad, la restauración, la salud y todo, una vida completamente nueva. Por eso es que yo quisiera dar la oportunidad para que si tú no te has puesto a cuentas con Dios hoy mismo, ahorita mismo lo hagas. Repite esta oración junto conmigo. Señor Jesús, yo te necesito. En la cruz tú diste tu vida para salvar a los pecadores. Yo reconozco que soy un pecador. Derramaste tu sangre para perdonarme, siendo inocente. Yo creo en ti, Jesús, y yo confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Haz en mí el milagro del nuevo nacimiento, de la nueva criatura. Y Padre, dame el poder para también perdonar a los que me han ofendido. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias. De nuestra parte es todo. Gracias. Amén, amén. Pues yo estaba haciendo ahorita unas cuentas, pero ya no me alcanzó el tiempo. Qué impresionante. 70 veces 7, nunca lo había visto así. Yo pues siempre había dicho son 490 veces, ¿no? Pero sí es cierto, 70 elevado a la séptima potencia. ¿Tienes el número, pues, que da? Sí. ¿Cuánto es el...? Por 7 son 400. No, pero ¿El total? Sí, el total de 70 por 7, por 7, por 7, por 7, 70 veces. No, me quedé en la quinta. No, porque ya cuando vi 1,170,000, pero dije, bueno, es impresionante esto. Es un perdón infinito. No, pues la verdad que es una cantidad, aquí en el Excel lo puse, de un 1 con 60 ceros. O sea, va más allá de los quintillones, sextillones, octallones, milillones. Ahora sí que no creo que haya alguien con la capacidad de pecar tantas veces, ¿no? O sea, y estaba viendo que necesitaríamos
millones de años pecando constantemente para poder cumplir las 70 veces 7 y aún así tenemos perdón, ¿no? Qué impresionante, de verdad, Sí, amén. hermoso, un tema muy, muy necesario, muy importante, trascendental, porque el perdón es algo que tenemos que practicar, que tenemos que vivir todos los días en todas nuestras relaciones, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con la gente que nos rodea, con el gobierno, con el clima, con nosotros mismos. Es algo que tenemos que ejercitar y qué bendición también, ¿verdad? Que todos nuestros pecados Dios nos los ha perdonado, los ha olvidado, ya no queda registro, somos totalmente nuevos, somos, somos páginas en blanco y Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Muchísimas gracias, Israel, hermoso tema. Y pues bueno, no sé si pues quieras comentar algo. Ya, para despedirnos. Pues bueno, pues que sigan pues teniendo un bonito domingo. Los que ya tenemos trabajo, pues sigamos trabajando con todo el corazón, con todo el alma. Quienes no lo tengan, pues ya lo tienen, y a ponerlo en práctica y a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana lunes, pues los varones a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, el jueves, no se lo pierdan. Los jueves es una extensión de esta reunión. El tema que estamos viendo tiene que ver con las iglesias en casas a las 9 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde es de líderes. Entonces seguimos en contacto y muchas bendiciones para todos. Pasen bonito domingo. Hasta luego y Amén. gracias. Un abrazo. Alberto, nada más, porfis, contéstame el mensaje, 2 mensajes que te he mandado, ¿no? Si sí o no, qué va a pasar con ustedes, ¿va? Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga, cuídense mucho. Gracias, buenos días. Órale, buenos días. Sí, hasta luego.